Saludos hermanos y hermanas de batalla, hoy vamos a hablar de Khorne en este nuevo vídeo de trasfondo. Como bien sabéis, Khorne es uno de los principales dioses del caos, y también es conocido como el dios de la sangre, el señor de las calaveras, Karneth en la lengua oscura del caos, el señor de la sangre, de la rabia, de la batalla y además el cazador de almas. Su rollo es la guerra, el odio, la ira, la rabia asesina, la sangre, la fuerza, el coraje y el honor marcial, así que todo buen guerrero del caos le rinde culto a Khorne. Por eso es muy importante saber cómo funciona todo lo relacionado con este dios. En Warhammer 40.000 se dice que cada acto de matar o asesinar en el universo material alimenta y empodera a Khorne. Cuantos más insensatos y destructivos, mejor será para él. Sin embargo, aunque Khorne es el dios de la matanza sangrienta, también es el dios del orgullo y el honor marcial, de aquellos que se enfrentan a los enemigos más peligrosos y obtienen la victoria contra viento y marea. Es decir, no le gusta una subversión, una forma de matar por las espaldas, sino que lo que le mola es la batalla gloriosa. Un devoto de Khorne tiene tantas probabilidades de ser un campeón honorable en combate como un matador enloquecido por la sangre. Los elegidos de Khorne no adoptan ningún enfoque ingenioso a la hora de matar, buscan solo matar en lugar de infligir daño, porque mientras la sangre y la muerte de sus víctimas fortalecen a Khorne, el sufrimiento de ellas en realidad fortalece a su némesis, Slaanesh. El código del culto de Khorne es muy simple: sangre y más sangre para el dios de la sangre. Su único templo es el campo de batalla, su único sacramento, la sangre derramada de las naciones. Y por eso mismo, conscientes de ello o no, todas las culturas guerreras rinden homenaje a Khorne con sus actos de asesinato y destrucción, desde las tribus cazadoras de cabezas de los remotos mundos salvajes hasta las bandas de guerreras de los marines del caos. A Khorne no le importa de dónde fluye la sangre, solo que fluya. Amigos o enemigos, todos los muertos son iguales ante los ojos del señor de la batalla. Aquellos devotos de Khorne que dejan pasar un solo día sin cometer un acto de matanza con las manos ensangrentadas, inevitablemente incurren en el disgusto del dios de la sangre y tarde o temprano serán castigados por ello. En medio de la batalla, los seguidores de Khorne suelen gritar sangre para el dios de la sangre, cráneos para el trono de Khorne. Su contraparte, los seguidores del dios del caos Slaanesh, a quienes Khorne ve como escoria degenerada que solo matan por placer en lugar de para probarse contra enemigos poderosos, son enemigos favorecidos a los que enfrentarse en la batalla, igual que también los sirvientes de Thench, quienes son vistos como hechiceros que no están dispuestos a participar en un combate justo y honorable. Se cree que Khorne debe ser uno de los más antiguos y poderosos seres de la galaxia. Algunos sostienen que fue la voluntad de Khorne la que impulsó por primera vez a un primitivo ser a apoderarse de la vida de uno de sus primitivos compañeros en un ataque de ira asesina, desencadenando así la espiral de violencia que alimentó al dios del caos hasta convertirlo en la fuerza formidable que ahora aflige toda la galaxia. Khorne es el conflicto encarnado en su extremo más violento, y por tanto Khorne es eterno y omnipresente. En todos los lugares, en todas las épocas y en todas las especies inteligentes, todos han sentido la influencia de Khorne. Sus atenciones han contribuido a determinar el resultado de aparentemente todas las confrontaciones antagónicas, desde una simple disputa entre dos escribas enojados hasta las batallas aplastantes de la galaxia durante la herejía de Horus y el milenio 41. Curiosamente, el dios de la sangre se representa comúnmente como un humanoide ancho y musculoso que mediría unas decenas de metros. Khorne tiene la cara de un perro salvaje y gruñón, aunque los rasgos retorcidos del dios están prácticamente ocultos por un yelmo barroco decorado con los cráneos de reyes conquistadores. El físico exagerado de Khorne se ve aún más distorsionado por pesadas placas de armadura superpuestas hechas de latón y hierro ennegrecido. Cada una de sus palabras es un gruñido de furia sin fin, y sus rugidos de sed de sangre resuenan en todo su reino. Se cree que Khorne medita desde un trono de latón tallado encima de una montaña de calaveras. Los macabros trofeos son las cabezas descarnadas de los campeones del dios de la sangre, apiladas junto a también las de sus oponentes derrotados. La pila cada vez mayor de huesos manchados de sangre refleja todas las victorias materiales de los seguidores del dios de la sangre, alimentando la gloria de Khorne
pero nunca saciando su sed de sangre y muerte. La legendaria arma de Khorne se dice que es una gran espada de 2 manos, conocida por varios nombres por las diferentes especies inteligentes de la galaxia, y en el Imperio se la conoce como el fin de todas las cosas. Se dice que cuando Khorne empuña su espada, un solo barrido puede atravesar la misma realidad, permitiendo que las legiones de sangre demoníacas de Khorne se derramen hacia el Materium. Se desconoce por qué Khorne está conectado con el número 8, pero ha sido así desde que la disformidad hizo eco por primera vez de la furia del dios. Su afinidad por la figura y cualquiera de sus múltiplos se refleja fuertemente en la organización de sus legiones de sangre, desde el número de filas de devoradores de almas hasta el número de cohortes en una legión con una fuerza completa. El número 8 también se ve reflejado en el reino del dios de la sangre, ya que se dice que 8 enormes torres rodean la ciudadela de bronce, y un demonio de Khorne asesinado en el espacio real deberá siempre completar 8 tareas antes de que Khorne le dé de nuevo forma. Además, podemos decir como una gran curiosidad que en las batallas siempre es la octava oleada de Khorne la más poderosa. Incluso los adoradores mortales del dios de la sangre reconocen y veneran el número sagrado, usándolo en sus rituales de invocación empapados de sangre y grabándolo en su carne con ceremonias espantosas. El culto a Khorne adopta muchas formas. Las culturas humanas primitivas han seguido a Khorne desde el momento en que pudieron cazar y hacer la guerra contra sus vecinos. Muchos de ellos ni siquiera son conscientes de que el dios al que veneran es el dios de la sangre. Algunos ni siquiera lo considerarían su dios. Para ellos es una simple fuerza de la naturaleza que hay que apaciguar o un espíritu al que hay que persuadir para tener buena suerte en batalla. Pero no solo los humanos le rinden tributo a Khorne. El favor de este dios de la sangre también puede llegar a los brutales orcos, a pesar de que tengan sus propios dioses Gorko y Morko. Los feroces mercenarios Nekuli, los sanguinarios cazadores de Rakgol o incluso cualquier guerrero de cualquier especie inteligente puede servir el propósito del Señor de las Calaveras. Solo necesitamos prometer sangre y cráneos a nuestro amo para recibir su fuerza en los brazos y su ira en nuestros corazones. Incluso en lo más profundo del espacio imperial hay quienes sin saberlo recurren a la adoración de Khorne. Un ejemplo fácil de esto es imaginar a un asesino de un mundo colmena. Tal vez este asesino rece pidiendo ayuda para cometer tal asesinato, y de esta forma corre el riesgo de atraer la atención de Khorne. Y por supuesto el dios de la sangre nunca deja pasar una oportunidad para atraer a un nuevo fiel que le traiga un derramamiento de sangre. Pero el favor de Khorne es un arma de doble filo. Aquellos que adoran a Khorne deben asegurarse de que el suministro de sangre nunca cese, porque a Khorne no le importa de dónde fluye la sangre, solo que sea así. Un seguidor que disguste a Khorne al no ofrecer suficientes sacrificios de sangre probablemente se encontrará como la próxima ofrenda, con su sangre y su alma consumidas, además de su cráneo arrojado sobre la vasta montaña de huesos que rodea el trono de calaveras. Sin embargo, estos pequeños asesinatos derraman muy poca sangre, suficiente para mantener a Khorne vivo. Sin embargo, el dios de la sangre necesita más fuerza y más ira, por lo que exige una matanza a escala planetaria, el asesinato de especies enteras y sobre todo una batalla interminable. Se requiere una guerra constante, épica y despiadada para cosechar toda la sangre y cráneos necesarios para alimentar la furia de este dios. Los seguidores más fanáticos y dedicados del dios de la sangre, aquellos cuyas almas están completamente atrapadas en su abrazo sangriento, saben que Khorne realmente solo desea una matanza constante y salvaje por sí mismo, y por eso, para todos aquellos que sirven a Khorne, la guerra no necesita justificación ni propósitos más allá del acto glorioso en sí de la matanza. Seguramente os preguntéis por qué casi todos los seguidores de Khorne son luchadores incontrolables que destacan en el arte de matar cuerpo a cuerpo. Pues bien, los cultistas de Khorne comparten la sencilla filosofía de su dios sobre la guerra y las tácticas de batalla, prefiriendo cargar directamente contra sus enemigos para derrotarlos en un combate cuerpo a cuerpo, donde pueden hacer que la sangre fluya por botones de sus enemigos, además de rebanarles el cráneo, cosa que no se podría hacer con disparos o con un lanzallamas. Por supuesto, Khorne desaprueba profundamente el uso de la hechicería y el engaño.
Como tal, los seguidores de Korne son generalmente berserkers que prestan muy poca atención a la táctica o a la defensa en medio de una batalla, solo quieren lanzarse a la guerra. Otra gran diferencia con otros dioses del caos es que los seguidores de Korne no hacen grandes esfuerzos para construir templos en su honor, sencillamente adoran a su dios en el campo de batalla, alabándolo con gritos en la batalla como sangre para el dios de la sangre o calaveras para el trono de calaveras. La verdad es que Korne es el dios del caos más fácil de adorar, porque mientras que la adoración de la mayoría de los otros dioses requiere rituales, altares y sacrificios, las exigencias de Korne son simplemente que sus seguidores derramen sangre fresca y recolecten calaveras en su nombre. Aquellos favorecidos por Korne a menudo reciben sus bendiciones del caos, que pueden ser mutaciones que alteren su forma física o que les confieran una gran fuerza. Para estos individuos, Korne proporciona mayor fuerza, vitalidad y destreza en combate, particularmente en el combate físico y cuerpo a cuerpo. Sin embargo, cuanto más un individuo entrega su alma a Korne y se corrompe aún más por su tipo de caos, más lo consumen sentimientos cada vez más incontrolables de sed de sangre, una furia tan difícil de alimentar que solo puede saciarse por unos momentos al tomar la vida de otro ser vivo. Esta sed de sangre es cada vez más incontrolable y les exige cada vez más involucrarse en las formas más atroces de violencia para intentar mantener el control de su cuerpo, hasta que llega un momento que ni siquiera esto es capaz de aliviar esa furia y finalmente se transforman en monstruos sedientos de sangre que son incapaces de controlar su salvajismo. Nadie dijo que ser un seguidor de Korne fuera algo divertido, ya lo veis. El reino de Korne es una fortaleza de bronce que representa la masacre y la rabia pura. Está construido sobre los cimientos del asesinato y el conflicto, y es el origen de todas las formas de batalla y conquista. Este reino empapado en sangre resuena constantemente con los rugidos de Korne, el entrechocar de las armas y el restallar de los látigos de matanza. La sombría sala de los cráneos de Korne está iluminada por un gran pozo de fuego donde llamas oscuras consumen las almas de los cobardes que huyen del combate. La sala del trono se encuentra en la torre central de la ciudadela de bronce, el castillo de Korne. Decoradas con mármol de vetas rojas, las paredes metálicas de la fortaleza están manchadas de sangre y vísceras y decoradas con pinchos en los que se encuentran empalados cráneos y cuerpos sangrantes. Alrededor de su reino se extienden kilómetros de tierras yermas, cañones de hirviente sangre y de desiertos de huesos. Estas tierras son constantemente patrulladas y vigiladas por los mastines de Kornes, quienes devoran a todos aquellos que osan acercarse, ya sean mortales o demonios, y todos serán convertidos en cadáveres después de un crujido de huesos. Se dice que este desierto está partido por una grieta de kilómetros de profundidad, el Cañón de la Muerte, del que brota sangre como si de una herida se tratase. Una cadena de volcanes siempre humeantes rodea el reino formando el denominado Anillo de la Muerte. Estos volcanes explotan con la ira del Señor de la Sangre, vomitando ríos de lava tan calientes como la furia de Korne. Y en las laderas de los enormes volcanes se erigen enormes bastiones de guerra, excavados en granito negro que se elevan kilómetros a la redonda llenos de fortalezas protegiendo el reino de su señor. Los grandes cañones infernales esperan las órdenes de Korne para escupir los fuegos de la guerra contra los reinos de otros dioses. Y por si fuera poco, todo este sangriento reino está lleno de los más grandes devoradores de almas y otras feroces huestes demoníacas de Korne. De todos los ejércitos demoníacos de los dioses del caos, el ejército del dios de la sangre es el mejor estructurado y organizado, ya que los demonios del dios de la sangre ocupan una estructura jerárquica muy estricta basada en el puro poder. La creencia de Korne de que el más fuerte de sus seguidores debería dominar a los débiles es una metodología organizacional muy simple, pero altamente eficiente. Las legiones del dios de la sangre han forjado el mayor de todos los dominios del Immaterium mediante una guerra incesante. En la brutal presión del combate cuerpo a cuerpo en el campo de batalla, las fuerzas de Korne no tienen comparación con las de ningún otro dios, y la fuerza y ferocidad de cada uno de sus demonios se exhibe allí donde decide que se ubican los ejércitos del dios. Como os dije casi al principio de este vídeo, cada legión de sangre se divide en 8 cohortes,
que a su vez se componen individualmente en 8 manadas de demonios liderados por un heraldo de Corne o un príncipe demonio. La composición exacta de estas cohortes y las formaciones auxiliares y criaturas que pueden luchar junto a ellas dependerá del tipo de legión de sangre a la que pertenecen o simplemente a cómo Corne se encuentre ese día, sediento de sangre o necesitado de calaveras. Aunque solo el propio Corne sabe exactamente cuántos tipos de demonios hay en sus legiones de sangre, yo ahora mismo voy a haceros el favor de explicaros cómo es cada uno de los demonios que conocemos. El gran demonio de Corne es el Blood Sister. Son los más fuertes y agresivos de todos los demonios. Son musculosos e imponentes, con rostros bestiales casi caninos, melenas ensangrentadas y cuernos afilados, y generalmente están vestidos con la armadura de bronce de Corne, la que los protege de los hechizos mágicos y de ataques a distancia. En combate se les suele ver a estos demonios con unas inmensas hachas que han sido forjadas en el calor de la ira de Corne, y llevan la esencia de un gran demonio enjaulado junto con un gran látigo que les permite atacar a enemigos más distantes. El devorador de almas más poderoso de Corne es Angrath el Inmortal. En los últimos 10.000 años, Angrath solo ha sido convocado 2 veces desde la disformidad. Ambas invocaciones exitosas han resultado en una gran pérdida para el Imperio, ya que muchos mundos cayeron bajo su terrible ira. Los siguientes demonios en la escala de poder son los heraldos demoníacos. Existen heraldos de Corne que son maestros del combate desenfrenados, capaces de masacrar escuadrones de combatientes enteros, como vienen a ser los maestros de sangre, el cual no puede simplemente ceder a su deseo de masacre, ya que su principal papel en el campo de batalla es el de ser el director de la masacre contra los enemigos del dios de la sangre. También están los verdugos sagrados, entre los que se encuentra el gran Skull Taker, y también los maestros del cráneo, que son una especie de caballería montada en Juggernauts. Los demonios menores son los soldados de infantería del caos que constituyen el núcleo de las legiones demoníacas. Los desangradores de Corne son ansiosos soldados de infantería que forman el núcleo de las vastas legiones de Corne. Como todas las criaturas de Corne, son guerreros formidables y muy feroces. Están entre los más mortíferos de la galaxia debido a su salvaje ferocidad, y además, siendo demonios, cuentan con una fuerza muy desproporcionada con respecto a su masa corporal. Cada desangrador es un maestro natural del combate, nacido de la lucha constante contra sus hermanos en la disformidad cuando no está matando enemigos en el campo de batalla. Los desangradores de Corne van a la batalla con la mortal espada infernal. Se sabe que los desangradores de Corne más poderosos pueden reclamar para sí mismos un Juggernaut de Corne para utilizarlo como montura, y si tienen éxito en estas batallas, se convierten en trituradores de sangre. Las criaturas demoníacas son el tipo más bajo y menos inteligente de los demonios. A menudo se otorgan a otros demonios, y en ocasiones a uno de los seguidores mortales más poderosos de los dioses del caos. Los sabuesos de carne son las bestias demoníacas de Corne. Cada sabueso de carne es más grande que un marín espacial completamente blindado, y son capaces de superar a un caballo a todo galope. Cada uno de estos sabuesos tiene un collar de Corne en su cuello. Estos collares protegen a los demonios de ataques psíquicos, haciéndolos altamente eficientes contra psíquicos. Las fuerzas del caos a menudo los usan para rastrear y eliminar objetivos específicos, como comandantes o enemigos ocultos. Los Juggernaut son los corceles demoníacos de Corne. Estas monstruosidades tontas combinan los aspectos más duros del dios de la sangre con habilidades de sus armeros y herreros. Sus cuerpos parcialmente mecánicos y fuertemente blindados están hechos de metal vivo y sangre ardiente. Los Berserker de Corne son marines espaciales del caos dedicados a glorificar al dios del caos Corne a través de brutales combates cuerpo a cuerpo. Su vida está guiada únicamente por su furioso deseo de derramar sangre y quitar vidas. El único propósito en la vida de un Berserker es destruir a sus enemigos en nombre del dios de la sangre y tomar la vida de la manera más brutal y bárbara que se puede imaginar.
Los berserkers se niegan a utilizar la mayoría de las formas de armamento a distancia, y normalmente hacen un uso casi exclusivo de las armas de combate cuerpo a cuerpo, en particular el hacha sierra, ya que el hacha es el arma favorita de Khorne. A pesar de lo dicho, los berserkers de Khorne usarán cualquier arma que puedan tener en sus manos, incluso sus propios cuerpos, siempre y cuando sea necesario para continuar con el derramamiento de sangre en nombre de Khorne. Y como también forman parte de las legiones de Khorne, aunque no son demonios, también tenemos que hablar de los marines espaciales de Caos que dedican su vida a Khorne, es decir, los berserkers de Khorne. Los primeros berserkers de Khorne entre la humanidad surgieron de los espantosos experimentos de Angron, el primarca de la Legión de los Devoradores de Mundos. Al tomar el control de la 12ª Legión de Marines Espaciales, el primarca promulgó muchas nuevas órdenes. La peor de todas se daba cada vez que fallaban en sus misiones, ya que Angron les ordenaba someterse al bárbaro castigo conocido como la aniquilación, obligando a 1 de cada 10 devoradores de mundos a ser asesinados por otros 9 hermanos de batalla de su unidad. En la línea de estas locuras que venían de Angron, sabiendo los exitosos que eran sus propios implantes corticales para aumentar la destreza de un guerrero en la batalla, Angron ordenó a todo su apotecarium que insertara los mismos implantes llamados clavos del carnicero en cada marine de los devoradores de mundos, y así mejorarían la agresividad y la tolerancia al dolor mucho más allá de lo que incluso los marines espaciales eran capaces. Los clavos del carnicero eliminaron toda sensación de miedo y peligro, y luego aumentaron la euforia que experimentaban sus guerreros en el combate. La mayoría de los astartes implantados con esta tecnología fueron absorbidos nuevamente por las unidades de línea de la 12ª Legión, mientras que aquellos considerados quizás demasiado inestables para tales tareas se unieron a un número creciente de unidades de asalto conocidas como escuadras arrasadoras. Y dentro de las filas de los devoradores de mundos todavía existían marines tan inestables que tenían que luchar en unidades especiales. Estos eran conocidos como los carniceros. Básicamente, lo que los diferencia de sus hermanos berserker es que son casi intolerables tanto dentro como fuera del campo de batalla. Durante mucho tiempo se estableció que los protocolos de implantación de la 12ª Legión se encontraban en un extremo muy peligroso y cercano a lo inestable, por lo que hubo muchos llamamientos desde Terra y otras legiones para controlar estas prácticas. Pero después de la masacre del desembarco en Isban V y la llegada del nuevo Señor Supremo del Caos, se eliminaron todas las restricciones, e incluso algunas legiones traidoras ayudaron en este macabro proceso. Se dijo por entonces que el combustible crudo para los nuevos procesos genéticos había sido cosechado de los campos de exterminio empapados en sangre de la depresión de Urgal en Isban V. Recogidos estos restos ritualmente por los hijos de Lorgar y deshecho todo alquímicamente por el malvado genio de los hijos del emperador Fabius Vile, fueron los boticarios de los devoradores de mundos en los que recaería el deber final de esta implantación, y el resultado, obviamente, fue realmente espantoso. Mientras que el proceso de creación de un guerrero de las legiones astartes normalmente debería llevarse a cabo minuciosamente y durante un periodo de varios años terrestres, esta nueva generación nació en meses solares sin casi esfuerzo. Durante el proceso muchos aspirantes simplemente perecieron en los biotanques y muchísimos más sufrieron una desestabilización biológica catastrófica, lo que requirió la purga de estas cámaras de implantación. Los pocos marines que sobrevivieron quedaron muy lejos del ideal transhumano que el emperador pretendía en su origen para las legiones astartes, pero hay que reconocer que para el caos estaban muy bien. De todas formas, por aquel entonces, incluso para los devoradores de mundos, estos marines eran monstruos hechos de carne. Sus cuerpos hinchados por procesos prohibidos y sus cerebros implantados con bioestimulantes que, junto a los clavos del carnicero, inducieron un estado permanente de hiperagresividad, y fueron unas bestias muy útiles para ellos en toda la herejía.
Además, los protocolos de adoctrinamiento relámpago a los que se sometió a cada aspirante lo invistieron con los recuerdos robados de 100.000 muertes anteriores, un montaje parpadeante de las vidas y muertes de otros guerreros que recorren su conciencia en un bucle eterno, volviéndolos locos pero muy capaces. Cada uno de estos marines espaciales había nacido con la experiencia de los campeones y veteranos de cientos de guerras. Este fue el nacimiento de los primeros berserkers de Khorne, cuyo único deseo era derramar sangre, sea la de sus enemigos o la suya propia, en nombre de su primarca. Finalmente, cuando la Legión de los Devoradores de Mundos juró su fidelidad a la adoración del dios de la sangre, los berserker obtuvieron un pleno dominio para ejercer sus habilidades sanguinarias como mejor les pareciese, siempre que lo hiciesen en nombre de Khorne. Desde entonces se han convertido en las mejores tropas de combate de choque de cuerpo a cuerpo, entrando en un frenesí casi incontrolable en el fragor de la batalla, el cual muy pocos héroes de la galaxia pueden frenar. Los marines espaciales del caos que deseen dedicarse por completo a Khorne suelen unirse a los devoradores de mundos para someterse a esta compleja psicocirugía que emplean. Una vez que se completa el procedimiento, son uno con su dios del caos, sintiendo nada más que el deseo de matar a sus enemigos. Después de que la Legión de los Devoradores de Mundos fuera dividida en la batalla de Scalatrax, la mayoría de los berserkers de Khorne formaron partidas de guerra separadas, y muchas prácticas bastardas de lobotomización se extendieron a otras fuerzas de marines espaciales del caos junto a ellos. Muchos son los campeones del caos que han reclutado a los cirujanos berserker altamente calificados para su causa, en especial Abaddon el Saqueador, y es así que solo la Legión Negra está siquiera cerca de las habilidades de los boticarios de los Devoradores de Mundos en la perfección de esta práctica tan bárbara. Los berserkers de Khorne son temidos tanto por sus aliados como por sus enemigos. Habiendo jurado sus almas al dios de la guerra y el asesinato, los berserker necesitan derramar la sangre de sus enemigos más que ninguna otra cosa en la vida. Si se le niega la oportunidad de participar en una masacre, un berserker se enfurecerá casi incontrolablemente y se volverá contra cualquier ser vivo cercano para satisfacer su necesidad de carnicería. Los berserkers de Khorne masacrarán gustosamente incluso a sus propios aliados cuando su sed de sangre haya sido avivada por la emoción de la batalla, o simplemente porque se hayan quedado sin sus enemigos. La pura sed de sangre de los berserkers de Khorne les ha valido una terrible reputación. Sin embargo, su impulso incontrolable de masacrar y matar a menudo los hace incapaces de formar una unidad militar que funcione bien en conjunto con otras. Esta incapacidad, así como la necesidad de los berserkers de matar usando principalmente armas cuerpo a cuerpo, a menudo los dejan en desventaja cuando se enfrentan a oponentes que están dispuestos a usar una estrategia efectiva contra el salvajismo y la ferocidad de los berserker. Las partidas de guerra de los berserker prestarán su ayuda a cualquier bando en combate que les ofrezca la mayor oportunidad de matar y masacrar en nombre del dios de la sangre, y lo harán incluso en los casos que estas acciones no sean las más beneficiosas para el bando del caos en su conjunto. Todos los berserker son luchadores salvajes que se deleitan en los combates cuerpo a cuerpo más sangrientos y en la búsqueda perpetua de ofrecer sangre y cráneos para Khorne. Utilizan todo tipo de armas cuerpo a cuerpo, pero como dije antes, tienen preferencia por empuñar hacha sierra con enormes hojas de adamantium, siendo la espada sierra la segunda arma más usada entre sus armas. En frecuentes ocasiones se puede ver a los campeones del caos que lideran cada partida de guerra de Khorne empuñando armas muy pesadas que pueden triturar el blindaje de los vehículos más acorazados. Armas más pequeñas, como los cuchillos rituales, solo se usan para cortar la cabeza de los enemigos y ofrecer estos cráneos a Khorne. Después de haber tomado las cabezas de todos los soldados enemigos al alcance de la mano, los guerreros de Khorne incluso decapitarían a sus propios caídos y ofrecerán sus cráneos a su dios del caos antes de volver a sumergirse en el combate.
La cruda verdad es que a los acólitos del dios de la sangre les importa muy poco cómo derramar la sangre del enemigo, pero de todas formas tienen preferencia por las armas cuerpo a cuerpo, ya que les crean una mayor excitación en combate. Los berserkers de Khorne disfrutan su papel como destructores sagrados del dios de la sangre y son fanáticos en extremo. Su deleite en el dolor y la muerte es tan fuerte que se sabe que atacan a sus camaradas si no hay otro oponente presente, y en casos muy extremos incluso se suicidan brutalmente como sacrificios al dios de la sangre. A pesar de que los berserkers de Khorne sufren esta sed de sangre salvaje, siguen siendo puramente astartes, y la mayoría puede aprovechar la experiencia de milenios de batallas para mantenerse con vida y atacar a sus enemigos de forma inteligente y táctica. Las tácticas de los berserker son cualquier cosa menos sutiles. Por lo general, consisten en una carga frontal masiva junto con maniobras de flanqueo de los más rápidos entre ellos, con bandas de guerra a menudo siendo transportadas a la batalla con un rhino, Land Rider o incluso motos de asalto. También es muy común ver a los berserkers de Khorne utilizar de forma intensiva las cápsulas de desembarco o también paquetes de asalto, y así su llegada inesperada puede significar la perdición para aquellos que no están preparados para el combate. Se dice que en batalla los berserkers lanzan aullidos frenéticos de furia insana y sed de sangre, y después cargan directamente al corazón de las filas enemigas, donde pueden usar rápidamente sus armas cuerpo a cuerpo para infligir letales heridas. El peligro de tales tácticas suicidas no tiene importancia para estos marines traidores, y de buena gana se enfrentan a todo tipo de peligros para enfrentarse a sus enemigos cara a cara, tal y como lo dicta su dios del caos. Sin embargo, algunos campeones de combate de Khorne tienen un control nominal de su ira, y sus guerreros también pueden mostrar una astucia muy salvaje que uno nunca esperaría de unos locos sedientos de sangre. Sus mejores estrategias incluyen emboscadas donde los berserker acechan a sus presas e incluso tenemos informes donde han realizado intentos de infiltración antes de desatar su furia sedienta de sangre. Se dice que Karn el Traidor es el más grande de los campeones de Khorne. Karn nació en Terra y participó en todas las batallas de su legión desde el día en que fue reclutado. Karn el Traidor fue quien convenció a Angron para aceptar el mando de la legión, hablándole sobre los rituales de los gladiadores y las tradiciones de los sabuesos de guerra, a quienes Angron renombró como devoradores de mundos. Angron odiaba comandar a su legión y se negaba a aceptar a sus legionarios, a no ser que se sometieran al implante de los clavos de carnicero, al igual que lo había hecho él en Nuceria. Karn el Traidor se ofreció como voluntario y sobrevivió a este proceso ganándose el favor de su primarca. La lealtad de Karn hacia Angron era tal que siempre estaba a su lado en todos sus delirios y batallas durante la herejía de Horus. Incluso llegaría a construir un trono de calaveras para Angron. Cuando tuvo lugar el asedio de Terra, Karn estaba tan descontrolado que apenas pudo contener el impulso de asesinar a todos los que le rodeaban, esto debido a las bendiciones del Gran Khorne. Se dice que llegaría incluso a pelearse contra Angron por ver quién se ganaba el favor del dios de los cráneos, aunque finalmente Karn prefirió someterse a la voluntad de Angron y apoyarlo en la batalla por el Muro de la Eternidad, donde consiguió acabar con la vida de Genetia Crowley, la comandante de las Hermanas del Silencio. En su momento se creía que Karn el Traidor había muerto en el interior del Palacio Imperial, y sus compañeros rescataron su cadáver. Una vez a bordo de las naves de huida, descubrieron que seguía con vida, aunque no sabemos si fue por deseo de Khorne o por su fortaleza física. Cuando ya estaban exiliados en el Ojo del Terror, fue uno de los causantes de que su legión se dividiese en tantas bandas de guerra. Ahí fue donde le dieron el apodo del Traidor, por traicionar a sus hermanos herejes y a su primarca. Actualmente Karn es el líder de la Horda Carnicera, un nutrido grupo de adoradores de Khorne cuyo objetivo es conseguir cráneos para Khorne, y aunque los cráneos humanos son los más deseables, se sabe que ha matado todo tipo de xenos para la gloria del caos.
En el milenio 42, después de la apertura de la Gran Grieta, Karn el Traidor sintió la presencia de Santa Celestina en el planeta Salderka. Allí, mató a nuestra querida Santa en vida para reclamar su cráneo. De todas formas, no os preocupéis por ese hecho. En el vídeo de las Santas en vida, ya os conté que Santa Celestina consiguió renacer poco tiempo después. Bueno, hermanos de batalla, ahora decidme si os ha gustado este vídeo, ya que si es así, os traeré un vídeo similar de cada uno de los demás dioses del caos, Slaanesh, Thench, Nurgle, y bueno, si veo que la cosa va muy en serio, también hacemos un vídeo de Malal. Hasta aquí todo por hoy. Por favor, si os ha gustado de verdad, dejadle me gusta, que así es como me entero de si funcionan las cosas, y nos vemos en el siguiente vídeo.